Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a dar continuidad, mis amados hermanos. Buenas noches a los hermanos que están en la transmisión. Los andamos buscando. Ya los encontramos. Buenas noches, aleluya. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en el estudio del libro del profeta Isaías, en el capítulo 17.
Entonces demos lectura para dar inicio del verso 18 hasta el verso 31. Amén. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra bendita de Dios. Buenas noches a todos. Isaías 1, verso 18 al 33. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Bendita sea la palabra de Dios, glorificado sea su nombre. Tomen su lugar, mis amados hermanos, nos unimos en oración todos los que estamos en esta reunión. Demos gloria a Dios, invoquemos el nombre de nuestro Dios y roguemos que su bendito Espíritu se mueva con poder en esta reunión. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Celestial, Dios del universo, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Te damos gracias, Padre, que nos permites y nos concedes el privilegio de estar nuevamente reunidos en tu nombre, reunidos para estudiar juntos tu palabra, escudriñar la Biblia. Y hoy que nos toca estudiar al profeta Isaías, hijo de Amós, rogamos, Padre, el mover de tu bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu de Dios, enséñanos tu palabra, revélanos todo misterio que está guardado en tu palabra. Reconocemos que el profeta Isaías es uno de los profetas que pudiera llamarse este libro como el quinto evangelio de tanta revelación sobre el Mesías prometido. Y nuestro Salvador Jesucristo mencionó varias veces al profeta Isaías. Rogamos, bendito Señor, que nos des dirección, instrucción, palabra de vida, que transforme, que conforte, que vivifique, que redarguya, que exhorte, que libere, que sane corazones. Lo rogamos con toda humildad, Dios mío, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogándote, mi Dios, que nos concedas, hoy que es el segundo día de la semana, tener una semana de victoria, de bendición y, Señor, tu presencia. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar, mis amados hermanos, con el estudio de Isaías, y
como lo empieza ya a revelar desde que veíamos la semana pasada, primero Dios poniendo como testigos los cielos y la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas. El día de ayer veíamos también en el mensaje, ¿quién puede decir, yo me puedo librar de sus ordenanzas, de sus mandamientos y de sus preceptos sin que pase nada? Tarde o temprano lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, lo creado, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, fue creado por Dios y todo fue hecho por Él y para Él, a Él sea la gloria. Entonces, cuando empieza a dar esa declaración del versículo 2 en el capítulo 1, oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla el eterno Dios, Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios empieza a decirles todo lo que viene por ser rebeldes, por haber dado la espalda a Dios. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Y bueno, después les llama al arrepentimiento. Y es lo que estábamos ya estudiando desde la semana pasada, dice el versículo, desde la última día, hace 3 semanas, que dice el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Un llamado que Dios hace todavía a una nación que está rebelde, alejada de Dios, y por la misericordia les llama al arrepentimiento. Les da, como siempre ha sucedido, la misericordia de Dios es continua, es más alta que los cielos. Reconocemos que si no fuera por la misericordia de Dios, todos ya hubiéramos sido consumidos. Pero es tan grande el amor de Dios que nos permite que podamos rectificar el camino y regresar a la comunión con Dios, que es lo que Él anhela, que sus hijos estén en comunión con Él, no apartados, no alejados, sino en comunión. Y por eso empieza a decir, dice el versículo 18, mi hermano Pedro, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La bendición que nos concede Dios de poder arrepentirnos de los pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Y dice Dios, me olvidaré de tus pecados. Si fueren así como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Cómo lo declara Dios? Si tú quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Miren, hablando sobre esto aparte, ya se zafó a lo mejor me lo voy a guardar en la bolsa porque si no se me va a caer el micrófono. Hablando sobre esto, voy a tocar un punto muy importante que ahorita estamos viviendo y no todos están enterados. Dios dice aquí, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Hay bien en la tierra? Sí. La tierra produce en gran manera, que somos sustentados durante todo el tiempo de una manera tan poderosa y sobrenatural que produce la tierra. Aunque los hombres quieran, se escucha medio raro aunque los hombres quieran de una u otra manera cambiar muchas cosas, mucho orden que Dios estableció en la tierra, no van a poder. Hoy vemos cómo un hombre llamado Bill Gates ha querido adueñarse de las hectáreas de la tierra en todos lados. Ya en los Estados Unidos ya lleva más de 100 y tantas mil hectáreas compradas. Vendió acciones para poderse quedar con las hectáreas. Todo lo que se ha ido avanzando a través de todo lo que estamos viviendo en este pleno 2021 se va a empezar a ver reflejado después del 22 y el 23. ¿Por qué razón? ¿Para qué te estás adueñando de todas las tierras en el mundo? Fíjense, más de 100,000 hectáreas en los Estados Unidos se está adueñando de la producción importante, tanto la agrícola, así que de todo.
y quieren crear sus transgénicos, sus alimentos que dañan, pero la gente va a tener que consumir lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque se está adueñando de la tierra, se está adueñando entre comillas, no le pertenece a él. Aunque con todo el dinero del mundo quieras comprar la tierra le pertenece a Dios. Y Dios le dice, no solamente aquel tiempo se lo dijo a Israel, hace más de 650 años, sino que dice Dios hoy a tu vida, si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Seremos sustentados de una manera sobrenatural por Dios. Los cambios que se vienen, que ya se están viviendo fuertemente a nivel mundial, el escuchar que dicen, a partir del próximo mes de noviembre, después del día 9, todos los extranjeros que vayan a los Estados Unidos tendrán que presentar el certificado de vacunación, como diciendo, o te vacunas o te vacunas. Ahora, esta ocasión, por ejemplo, que nos tocó viajar, tuvimos que presentar lo que se llama la prueba. ¿Y saben qué sucede cuando estás en el aeropuerto? Se hizo la prueba, a ver, muéstrela. Ay, tú bien emocionado, la van a revisar. Ah, está bien, pásele. O sea, ni siquiera, a ver si es un hombre. Ahorita me prestó mi hermana Rocío la de ella y la enseño y ya paso. Entonces uno cree que va a ser así ya lo demás. Ah, pues entonces lo del certificado igual. ¿Por qué creen que no va a ser igual? A ver, ustedes díganme. Ponte el micrófono. Por lo que nos había dicho de ayer, de que estábamos comentando esto de por medio de su teléfono, de la aplicación esta, ¿no? De que ya no… Del 5G. Del 5G que ya va a aparecerse. Ahora sí ya está, como, vayan, vean las noticias y van a ver cómo Carlos Slim ya está promoviendo, ya está el 5G para México, ya hay celulares, de hecho a mí ya me han ofrecido AT&T los 5G, pero vamos a decir, no han abierto el ancho de banda. Ahora sí, como dice, está cerrada la puerta, ya cuando se autorice, se abre el ancho de banda y entonces todo empieza a hacer la diferencia, de que ya hay celulares, de que ya están preparados, de que todo ya están. Bueno, y ahí ya van a poder, a través del QR, checar lo que está dentro de ti, que es el nano, los nanobots que tiene el ARN y te van a poder, ahora sí, identificar. Ya no necesitas presentar un papelito, sino rápido y se va a ver si la tienes o no lo tienes. Bueno, todo esto es como decir así, no, tú síguete portando como quieras. Nosotros, quien controla el mundo somos los hombres, quien controla las naciones somos los hombres, quien ponemos barreras o quitamos barreras somos los hombres. Recuerdan que en 1990 quitaron el muro de Berlín y físicamente se vio porque era un muro físico, lo tuvieron que tirar y estaban todos felices porque ya se podían ver los alemanes orientales con los occidentales, que se habían separado las familias. Bueno, pues hoy están construyendo un muro invisible. ¿Por qué? Porque si no tienes la vacuna no pasas. Ya te pusieron un muro, no te sirve tu pasaporte ni tu visa que te habían entregado. Ahora ya es otra cosa. Y empieza a haber cuestiones en las cuales pareciera que el mundo nos está cerrando o nos está invitando a que les obedezcamos a los hombres. O haces lo que te decimos y nada más. Y bueno, la controversia, los que dicen sí, los que dicen no. Siempre pasa esto. Mi opinión personal, ¿por qué voy a permitir que mi cuerpo reciba lo que no tiene? Los venenos que le están ofreciendo a otros. No, Dios me hizo perfecto. ¿Qué debo de llenar en mi vida? Espíritu, alma y cuerpo, de la palabra de Dios, del amor de Dios. Esa es mi defensa más poderosa. Y Dios dice, ¿quieres oír? ¿Quieres comer el bien de la tierra? Nada más lo que tienes que hacer es
lo que te acabo de decir. Lávate, límpiate, quita tu iniquidad, tus obras delante de mis ojos, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca, dice Dios, busca el juicio, restituye el agravado, haz justicia, etcétera. O sea, eso es lo que Dios quiere que busquemos, para que no seamos manipulados por las cosas del mundo. Hoy en día el mundo está manipulado y conforme pasa el tiempo se va a ir dando cuenta la gente, porque al momento pues está toda la incertidumbre y está el lo hago, no lo hago, me pongo, no me pongo, me quito, no me quito, etcétera. Pero realmente, mis amados hermanos, lo que deberíamos estar preocupados, todos empezando por mí, es: si no quiero oír, no voy a comer el bien de la tierra. Miren cómo dice, verso 19 y 20. Primero dice: si quieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieres y fuereis rebelde, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cuánta gente no quiere? Mucha. ¿Qué vienen como respuesta? Son consumidos. Por una o por otra cosa les consume, porque no quieren oír. Estas palabras que da el profeta Isaías, es fácil que nosotros pudiéramos sacudirnos de ellas y decir: es para Israel, es para la nación en donde dijo él. Estaba yo hablando en los tiempos de Judá en Jerusalén, en los días de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, que son los reyes de Judá. Y hoy, ¿creen que hoy estamos mejor las naciones que aquel tiempo la nación de Israel? No. Es poca la gente que conoce a Dios, es poca la gente que obedece a Dios, es poca la gente que conoce sus mandamientos o sus preceptos. Y los que les conocen, les dan la espalda. Entonces dice el verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Por todos lados. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado las circunstancias, la forma de vivir, de hablar, de pensar, de amar hacia la familia, amar hacia los hijos? Ha cambiado mucho todo. Y más cuando llegan las cosas como un pensamiento a lo que tú crees que te conviene, te olvidas de todo. Te olvidas de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y es capaz de dejarlos a todos con tal de que satisfacer tus deseos. Y dice Dios: ¿cómo te has convertido así? Eras una ciudad fiel, llena estuvo de justicia esa ciudad, habitó en ella la equidad, como que podía haber sido un tiempo en el cual hacía la diferencia entre todas las demás naciones. Era la diferencia. Pero dice Dios: pero ahora los homicidios. No se diga nuestra nación, casi no hay homicidas, casi no hay. Entonces, verso 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, adulterando todo. Sí, mi hermano. Al dueño de la carnicería. Por ilícitos. ¿Por el qué? Ilícitos. O sea, de una mercancía que no debe ser. Y ahorita yo salí de la casa, iban a ser como las 2 de la tarde. Dios me permitió compartir, hablar. Pero no. Ponle el micrófono, Adolfito, si no, no se va a escuchar en la transmisión. Dios te permitió, ahí vamos, Dios te permitió. Dios me permitió. Bueno. No lo apagues, Adolfo. No lo apagué.
Bueno, Dios me permitió compartir, pero esta persona no, ¿Qué persona? A la de a la los que ilícitos. a la que mataron ahora. Su esposo prácticamente era cristiano. Pues no, que mataron a un Por hombre. eso también, o sea, que es cristiano, Ya nos estás confundiendo, Adolfito. A ver, no, o sea, fue una cosa que primero mataron al esposo, que según era cristiano. porque ella me comentó que era cristiano, su esposa. Entonces hoy en la tarde, como a las 2 de la tarde, se oyeron varios disparos y pues fueron a matar a ella. Pero bueno, lo que quiero, lo que se está comentando aquí de los homicidas, ¿no? O sea, mataron a los dos. Ya había pasado un año y fueron por ella, ¿no? Entonces, Ah, o sea, a él lo mataron hace un año. sí. Hoy salió la noticia. Y estaban en los ilícitos. Ajá. ¿Y qué es lo que quieres decir o por qué te tiene? Pues porque lo que se dice aquí, evitó la equidad, pero ahora los homicidas, ¿no? O sea, Por todos lados, por todos lados. No sé, el día, era viernes en la noche, yo salía pues de ver la película que les digo, que fui a checarla, y yo venía, ya eran como las 10 de la noche, y iba yo a dar vuelta, y sobre Popocatépetl, allí en Valle Dorado, van entrando pues convoyes de ejército, fácil eran como 10 camionetas grandes, con los policías que van arriba con sus metralletas, fácil como 10, entre Guardia Nacional y Ejército. ¿Hacia dónde iban? Cerca de ahí, pues había alguien que estaba metido en el tráfico de drogas. Como eso de las 2 de la mañana se empezaron a escuchar algunos disparos, un camionzote como que venía huyendo, no sé, y bastantes sirenas. Yo no supe qué pasó, pero lo mismo. Hay mucho ilícito, hay mucha delincuencia de diferentes áreas y de verdad, pues, no se escucha lo que antes pudiéramos hablar, que una ciudad fiel o llena de justicia, sino que demasiada, o sea, el corazón del hombre cada vez se inclina más hacia el mal. Ahorita que leíamos el primero Dios, el tríptico que se va a estar repartiendo aquí en la iglesia Jeruel hacia los eventos que tenemos, pues cualquiera que lo lea así sin entender lo que estamos viviendo, o sin conocer un propósito como lo puso aquí, conociendo al verdadero, hijo enemigo, origen del pecado, etcétera, pues es una lectura más, pero es importante que se pueda entender lo que estamos viviendo. Son tiempos peligrosísimos. Nos enteramos cada vez de noticias o que te robaron o que al que le robaron lo mataron, le quitaron esto, etcétera. Entonces, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Hoy estamos aquí, mañana solo Dios lo sabe. ¿Cómo nos va a hallar? Ponte a pensar si hoy fuera el día que te vas a casa. Se acaba todo. Porque planeamos, ¿no? Decimos, no, mañana voy a hacer esto y mañana aquello. Solo Dios sabe qué vamos a hacer mañana. Pero si nos encontráramos con Dios mañana, ¿cómo estamos? ¿Qué cuentas damos? ¿O estamos a cuentas? Porque constantemente fallamos, eso no hay duda, constantemente fallamos. Entonces, cuando leemos en un estudio todo lo que Dios habla a través de los profetas, es para que hable a nuestro corazón, a nuestra propia conciencia, y meditemos juntos cada quien lo que estamos haciendo, qué estamos, preparando realmente nuestra vida a la eternidad o no estamos preparados. ¿Cómo está tu contabilidad? Diríamos así. Por eso dice Dios en el versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, ¿sí? Tu vino mezclado con agua. Verso 23, mi hermano. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas.
no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Hasta ahí. Dice Dios ahí como el verso 24, por tanto dice el Señor, Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Miren, cuando leemos lo que está compartiendo el profeta, hace unas semanas estudiábamos a los reyes a Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, Usías, Jotam, hicieron lo recto. Acaz, lo malo. Ezequías, lo recto. El hijo de Ezequías, lo malo. Yo quiero que pienses por un momento. Se le añadieron a Ezequías 15 años. En ese inter nació Manasés. Dice uno, ¿para qué? ¿Para qué pedí más? Manasés fue tremendamente un impío, aunque al final se arrepintió, pero ya le causó mucho daño a la nación de Israel. Isaías no vio a este, pero como vio a Acaz. Acaz, un rey que imitó lo que hicieron los reyes de Israel, imitó. ¿Qué rey de Israel hizo lo recto? A ver, ¿quién me va a decir qué rey de Israel hizo lo recto? Estoy hablando de la división. No me vayan a decir ahorita David y Salomón, no. A ver, ¿qué reyes de Israel hicieron lo recto? Mi hermanita dice Josías. Josías no era rey de Israel, era de Judá. ¿Qué rey de Israel hizo lo recto? Ninguno, no necesita esforzarse, ninguno. Desde Jeroboam hacia todos los demás, lo malo. ¿No se acuerdan de Ovni? No, hombre, tremendos. Reyes malos, reyes de iniquidad. Sin embargo, decimos, Isaías estaba en Jerusalén y veía todo esto que les estaba amonestando fuertemente al pueblo de Judá. Les estaba diciendo, verso 23, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Cuándo es cuando pasa todo esto? El capítulo 2 nos dice, cuando venga el reinado universal del Mesías prometido. Si hay alguien que mencionaba más y más a nuestro bendito Salvador Jesucristo, es el libro de Isaías. Porque aquí es donde nos enseña cómo está preparando. De hecho, el pueblo de Israel, cuando busca saber sobre el Mesías, buscan mucho el libro de Isaías. Analizan el libro de Isaías. Sin embargo, hay una venda en sus ojos y por eso ellos están todavía esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. Y volverá el Mesías, pero por su iglesia. Y después volverá para restaurar todo Israel. Es fuerte lo que vemos aquí. Y luego dice el versículo 27, mi hermano. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella,
y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Verso 2, capítulo 2:1. Lo que vio, Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. fíjense, no estamos hablando de Israel, estamos hablando de Judá y del reinado en Jerusalén. O sea, cuando hablamos de una separación entre las 10 tribus que ya no estamos mencionando ahorita en este momento, sino 2 tribus. ¿Quiénes eran las tribus del sur, mi hermanita? ¿Quiénes eran las tribus del sur, Miguel? Adolfo. ¿Las tribus del sur? Ellas sí. Judá y Benjamín. Es muy sencillo. Judá y Benjamín. Miren, a veces yo me pregunto, tomamos estudios, pero no analizamos los estudios. No entendemos los estudios. Les recomiendo, porque si no, parecemos bebés. Imagínense que traigo un invitado y le digo, no, están creciendo los hermanos, mira, siéntate. Y empiezo a preguntar, me va a dar pena preguntar, mejor ya ni pregunto. Tenemos que entenderlo. ¿Cuántas veces hemos predicado? Cuando pecó Salomón, Dios le dijo, ya estás viejito, en tu momento no va a ser, pero te va a ser, ¿qué? Cortado tu reino. Vamos a arrancar de tu reino y lo vamos a partir en 2. Y ese partir en 2, 10 familias se fueron hacia el norte y únicamente 2 familias se quedaron en el sur, en Jerusalén, y se llamó Judá. Ellos 2, que eran las dos familias, que es Judá y Benjamín, por eso se llamó Judá. Así, por eso cuando dicen los judíos, ¿a quiénes se refieren? A un grupo del sur, no a todos los de Israel. No todos los. Por ejemplo, ¿las familias de Rubén son judíos? No. ¿Las familias de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, son judíos? No. Fíjense lo importante. ¿Efraín es judío? ¿Efraín es judío? ¿Manasés es judío? A ver, ¿quién es Efraín? Ahora sí voy a hacer preguntas. Eso. ¿Y quién es Manasés? Mi hermanita, ¿quién es Manasés? El hermano de Efraín, es el hermano mayor, o sea, los hijos de José. Los hijos de José. Son preguntas muy sencillas, de verdad, demasiado sencillas. Entonces, nada más es rápido que recordemos, que hagamos memoria. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los otros? Entonces, por eso yo le he dicho a la iglesia, no es lo mismo los judíos que los israelitas, ni es lo mismo los israelitas que los israelíes, ni es lo mismo los israelíes que los, ¿cómo les llaman también? Los sionistas, ni es lo mismo los sionistas que los hebreos, ni es lo mismo los hebreos que los judíos, fíjense nada más, ni es lo mismo los semitas como los israelitas. Pero la pregunta es, ¿entendemos la diferencia? Porque eso es lo importante saber. Si yo digo los hebreos, ¿a qué me refiero de los hebreos? A los hijos de Abraham. ¿A quién se la llamó por primera vez el hebreo? Abraham. Porque la palabra hebreo es los que vienen del otro lado del río, el que cruzó el río. Este es un hebreo, este cruzó el río, para que me entiendan, en vez de decir, este cruzó el río, dice, este es hebreo. Entonces, hebreo se le podría llamar a la familia de Ismael, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque también es descendencia de Abraham. Vean la grande diferencia. Hay muchos árabes que se les puede decir hebreo, pero hay que entender para no confundir.
A ver, ¿qué diferencia hay entre israelíes e israelí? O es más, israelita e israelíes. ¿Qué diferencia? ¿Lo ven? Como a veces decimos, ya les dije muchas veces, ya no les vamos a decir, y cuando se les pregunta no se acuerdan. Israel o israelita son precisamente de las 12 familias. Israelíes se les puede llamar a los que hoy habitan allá en todo Israel, el actual Israel, porque ya es una mezcla. Por eso son israelíes, porque vienen de todos, de todo tipo. Son los israelíes, o sea, hasta árabes que ya son de ahí, son israelíes. Árabes israelíes. Vean la diferencia. Semita, toda la descendencia de Sem. Y si nos damos cuenta, la descendencia de Sem no nada más son los 12 hijos de Israel. No, hay más descendencia de Sem. Por eso cuando luego dice, este es un antisemita, le pregunto yo, a ver, dime, ¿quiénes son los semitas? Y cuando estudias la descendencia de Sem, no nada más son los 12 hijos de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Allí es donde vamos aprendiendo muchas cosas que hoy suceden en el mundo. Sionistas, es muy diferente. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a Judá, en especial Jerusalén. El profeta está diciendo sobre Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? Jerusalén. Cuando vino el Mesías, ¿a dónde vino? A Jerusalén. Él dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de, no hablaba de Judá, hablaba de Israel. ¿No es así? Las ovejas perdidas de la casa de, ¿cuántas eran las ovejas perdidas? Las 10 familias de la casa de Israel. Pero ¿cómo se encontraban los de Judá? Fariseos, saduceos, etcétera, ¿no? Todos los escribas, los sacerdotes, todos estaban ya igual, mal. Por eso mi Señor Jesucristo decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, si supieras, yo he venido a juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Qué duro que a veces no entendamos bien el orden de la Escritura. Por eso estas palabras, por ejemplo, capítulo 2, el verso 1 lo especifica. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. No te vayas a decir otras cosas. Estamos entendiendo acerca de quién, de Judá y de Jerusalén. Síguele, mi hermano. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Fíjense, estaba hablando Dios aquí en su bendita palabra, que será confirmado el monte de la casa de Dios. Estamos hablando Jerusalén como cabeza de los montes. Será exaltado sobre todos los collados y correrán a él todas las naciones. Sí, dice la Escritura, de Jerusalén, hasta hay un canto, de Jerusalén y de Sión, la palabra del Señor. De Jerusalén, ¿qué? Salvación. La salvación viene de los judíos, los dijo Cristo. Sí, mujer, Juan capítulo 4. Ahora es el momento en que ni en este monte, o sea Samaria, ni en allá en Jerusalén, adorarán al Padre, porque Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores necesarios que adoren en espíritu y en verdad. La gente no conocía la palabra. Esta mujer de Samaria decía, sí, nosotros adoramos y creemos que aquí, sí, pues ni aquí ni allá. Y debes de saber una cosa, la salvación viene de los judíos. Fíjate, está hablando de un lugar específico, de Judá. Algo importante, el templo.
Por eso Cristo entraba al templo. Echó a los cambistas de él, que estaban ahí en el templo. Hizo muchas sanidades en el templo. Predicó en el templo. Muy importante. O sea, de ahí vino todas las cosas. Y ahí estaban los envidiosos, los que estaban en contra de los sacerdotes. No, hay que matarlo, tenemos que matarlo, acabar con él, sin entender las palabras que había dicho el profeta Isaías. Bien profetizó de ustedes Isaías, ¿no lo dijo Cristo? Fíjense cuántas veces mencionó mi Señor Jesucristo. Bueno, no voy a ir a todos, ¿no? Nada más vean, por ejemplo, Marcos capítulo 7. ¿Qué dice el verso 6, mi amado hermano? Sí. Respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano. Síguele. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí. Eso es lo que dice Isaías 29:13. O sea, vemos que este gran profeta de Dios está hablando sobre un lugar muy importante, un monte valiosísimo, como dice la Escritura, confirmado en el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes. Apenas no se cumplió, no es, sí, sí. Y luego sigue diciendo el verso 3, y vendrán muchos pueblos. Y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo que acabamos de mencionar. ¿Lo ven? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la leche y la miel. De allí salió. ¿De dónde salió la palabra de Dios? De Jerusalén. ¿Cómo es posible que 650 años antes de Cristo, este gran hombre de Dios lo profetizó? ¿A dónde? Por ejemplo, el paralítico de Betesda, ¿dónde se encontraba? Alrededor del templo. ¿Sí o no? Estaban en los atrios de los lugares del templo. ¿Y dónde fue sanado este hombre? Allí. El ciego, en la entrada. O sea, de la palabra, donde más hablaba Cristo de la palabra, era en el templo y en las sinagogas de ellos. Por eso la Biblia dice, las sinagogas de ellos. Una cosa es el templo de Dios y otras las sinagogas de ellos. Hoy que hay sinagogas de ellos. ¿Así? No hay templo. ¿Sí hay templo o no hay templo? Sí hay templo. Nosotros somos el templo. Ya no está. Ya no está. Por eso dice la Escritura, primero el verso 3, vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿De dónde salió la ley? ¿Cómo fue que de Sión salió la ley? Cuando recibió Moisés la ley. Y de Jerusalén, la palabra de Dios. Moisés recibió la ley, pero Jerusalén, la palabra de Dios. O sea, Dios mismo dando su palabra físicamente en Jerusalén. ¿Lo profetizó o no? De Sión saldrá la ley. Cualquiera diría: sí, sí, sabemos. Subió Moisés al monte y recibió la ley, las tablas, todo, y bajó, descendió el monte y nos habló, etcétera. ¿Y por qué no entienden que de Jerusalén salió la palabra de Dios? ¿Sí o no? Hoy en día dicen así: no, vendrá el Mesías para que salga la palabra de Dios. ¿Está o no está ya? Está. Ahora entiendes por qué, por ejemplo, un pueblo de Israel no quiere leer el Nuevo Testamento, y es la palabra de Dios. Pero es que ellos dicen: no, lo está diciendo Isaías.
De Sión salió la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Por eso están los 4 evangelios y se dice así mucho, ¿no? No, y el 5.º evangelio es el libro de Isaías. ¿Sí? Menciona, recuerden capítulos, vamos a ver varios. ¿Perdón? Capítulo 9, perdón, sí. No, estamos en Isaías. Isaías capítulo 9. ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el título, mi hermano? Nacimiento y reinado de Mesías. Y luego verso 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y estas palabras que dice Dios en su preciosa profecía a través del profeta Isaías, lo tenemos claramente en Lucas capítulo 1, donde habla desde el verso 32, estas palabras, confirmando que de Jerusalén ya salió también la palabra del Señor. Por eso el judío mesiánico en estos versículos confirman mucho el por qué están convertidos, porque reconocen que de Jerusalén ya salió la palabra del Señor, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Imagínate, la ley la dio un hombre y se manifestó a los hombres físicamente. La palabra de Dios la dio un hombre, Dios hecho hombre, y se manifestó a los hombres. Exactamente. Qué importante y qué valioso lo que nos dejó Dios a través del profeta Isaías. Qué bendición. Verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Qué dice Joel 3:10? Bueno, tú mi hermano, porque tú eres el que tienes. Vamos a Joel 3:10. Amén. Bueno, yo lo leo rápido. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿Qué estaba mencionando Joel? Lo dicho por el profeta Isaías. Y él estaba ya declarando el juicio de Dios sobre las naciones. Estaba declarándolo, lo que ya el profeta Isaías había declarado. Amén. Si alguno tiene una duda, pregunte por favor, pero que no se queden con dudas, sino que cuando se les pregunte, estamos hablando de esto, estamos mencionando aquello, y sepamos bien a qué nos estamos refiriendo. Importante esto. Vamos entonces a entender lo que dice la Escritura, juicio de Dios contra los soberbios, verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué nos está explicando ya del versículo 5? A ver. Ayer hablábamos, pastor, precisamente de lo de la luz y las tinieblas. Ok. Y aquí menciona, y caminaremos a la luz de Jehová. Y usted preguntó, ¿qué es la luz? ¿Qué son las tinieblas? Pero no es la luz que vemos de
del sol o de la ni de la luna. Entonces, comentaba eso y bueno, yo le dije que la luz sea el conocimiento. Amén. Entonces aquí dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos. Tantito allí. ¿Venid quién? Vean qué importante cuando estudiamos a los profetas saber a quién se está refiriendo. Por ejemplo, yo empiezo a hablar y le digo, te quiero decir a ti, mi hermano. ¿Es para todos? A él. Pero luego le dice, ya terminé de hablar con él. Vengan todos, vengan. Venid casa de Jacob. Vengan las 12 tribus. ¿Lo ven? Primero me especifiqué una cosa hacia Judá y ahora ya me voy hacia todos los hijos de Israel. Vengan todos. Ya te hablé a ti, ahora quiero decirles a los demás. Y por eso cada parte y separación de la Biblia no es para que todo el capítulo digas, esto es sobre esto. No, en un mismo capítulo Dios especifica varias cosas. Terminé de hablar con Judá, ahora vengan casa de Jacob y caminaremos a la luz de Dios. O sea, no porque Dios habló ahorita una parte primero hacia los hijos y a los que engrandeció, ahora también dice Dios, no he desechado a la nación de Israel, no he desechado a las 10 tribus. Por eso Cristo dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido por ellos, a juntarlos, porque Dios dice, vengan, oh casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué hizo todo Israel después de Jeroboam? Lo malo. Eran eso exactamente. Verso 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros con innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Ya se está refiriendo a nuestro Dios, a todo lo que hizo toda la familia de Jeroboam en adelante, o sea, toda la casa de Israel. Y si hablamos de religiones y de todo esto, ¿de dónde empezaron? De todas las costumbres traídas del oriente y de agoreros, extranjeros y filisteos que pactan los mismos que deberían de haber estado rechazando esto. Por eso este mundo no es lo que debería de ser. ¿Ustedes creen que cuando una persona empieza a trabajar y dicen, lo contraté porque sabe muchísimo, tiene una experiencia, tiene conocimiento, tiene sabiduría, entendimiento, pero pues no ha dado lo que tiene. A lo mucho, dicen, 30% ha dado de su capacidad. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuánto ha dado de su capacidad este planeta Tierra? Ni al 30%. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando a todos los ciudadanos que estamos pasando y venimos y nos vamos, etcétera? No hemos disfrutado del bien que Dios dio aquí. Cuando Cristo venga a reinar el milenio, el 100% se manifestará. Entonces diremos, pero si aquí estuvimos nosotros, aquí estuvimos, ¿por qué no apreciamos todo esto? A veces pensaba que lo hermoso era, por ejemplo, ir a Cancún, a las playas o a los lugares boreales. No hemos ni siquiera llegado al 30% de lo que Dios hizo para que el hombre disfrutara. Ni al 30%. Y estoy hablando aún los más ricos. Porque algunos podrían decir, bueno, es que no tengo para eso. Ni los más ricos con todo su dinero han podido disfrutar eso. ¿Por qué? Por lo que dice Dios. Dios en su palabra dice, estás lleno de tanta cosa y no tienes fin de tus tesoros. Dice,
Su tierra está llena de plata y oro, y su tesoro no tiene fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Qué es lo que es abatida? La altivez de los ojos. Los ojos no están viendo ni siquiera el 40% de lo que hay en la tierra. De verdad. Miren, cuando leemos al profeta que le dice y clama a Dios, estoy hablando de Eliseo: Señor, ábrele sus ojos para que vea. ¿Sí o no? Ábrele sus ojos para que vea. ¿Por qué? Está limitado. No ve más allá de lo que sus ojos están viendo, sus ojos naturales, y lo que se ha ensombrecido por el pecado. ¿Cuánta gente se ha ensombrecido por el pecado? Y no alcanzan a ver más allá, algunos quizá del 15, 20%, y no hablo de la vista, sino de las maravillas que están y no las vemos. ¿Se acuerdan cuando yo te di? ¿Por qué no lo tomaste? No, pues no lo vi, Señor. Pues ¿cómo lo vas a ver? Si estaban como tus ojos, entenebrecidos. ¿No dice así la Biblia? Sus ojos están entenebrecidos. Esto es una revelación. Todo lo que tienes, oro, plata, caballos, piedras preciosas, todo, y no has visto nada. Y no tienes nada, porque la altivez de tus ojos está siendo ¿qué? Abatida. No alcanzas a ver más. Entonces la persona dice, pues ya aquí yo ya lo vi todo. No es cierto. Lo máximo que has alcanzado a ver, y eso lo máximo, es un 30%. La tierra tiene muchísimo que dar. ¿Cuándo vamos a poderla ver? Si Dios nos concede esta salvación tan grande que tenemos y irnos con Él a su presencia y regresar en el milenio. En el milenio. El milenio se vive aquí en la tierra, nada más que ahora sí, al 100%. Por eso todos los que habiten en el milenio van a decir, ¿cómo es posible que yo estuve aquí 50, 60, 80, 100 años y nunca vi esto? Tenía yo el dinero y la capacidad para ver, para hacer todo esto. Si lo hubiera hecho, no hombre, hubiera sido esto maravilloso. Y dice Dios, porque tu vista era demasiado corta y no veías más hasta donde se. Entonces, así como dice, hasta donde tu vida te permitió ver. ¿Qué es lo que te permite ver más allá? La comunión con Dios. Por eso cuando te preguntas, ¿cómo es posible que Esteban, Hechos capítulo 7, dijo así: veo los cielos abiertos y veo al Padre, a su Hijo sentado a su diestra? ¿Qué quiere decir? Algunos empiezan a decir, no, lo vio espiritualmente. Sí, lo vio espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿y tú hasta dónde ves? Alguien te pregunta, ¿puedes ver el tercer cielo? No, mi hermano, pues si no veo de aquí a la otra calle, ¿cómo voy a ver el tercer cielo? Sí, porque los ojos espirituales te abren el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hoy vivimos en este mundo? Mucha falta de entendimiento. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que máximo al 30%. ¿Se imaginan cuánto hemos perdido? No ver más allá. Cristo hablaba y los demonios se manifestaban y los veía. ¿Los hombres los veían? No.
Pablo pudo ver al Señor y los otros, ¿con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Se dan cuenta qué importante todo esto que pasa en la tierra? Abraham pudo ver a los ángeles, ¿sí o no? Los pecadores de Sodoma y Gomorra, ¿por qué sí vieron? A ver, ¿por qué los pecadores de Sodoma y Gomorra sí vieron a los dos ángeles? Que hasta dijeron, sácalos para que los conozcamos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué los vieron? Ayer les hablé algo importante de eso. ¿Por qué los vieron? Porque eran ángeles sin alas, mensajeros. La grande diferencia. Hay ángeles sin alas, hay ángeles con alas. Los ángeles, por eso dice la Escritura, a lo mejor hospedaste ángeles sin saberlo, porque no les viste alas. ¿No lo dice así la Biblia? Quizás hospedaste ángeles y no lo supiste. Es como si le preguntaran, oye Lot, ¿supiste que hospedaste ángeles? Y Lot va a decir, totalmente, yo sí lo supe. ¿Qué importancia tiene esto? Vean lo que sucede en la tierra, mis amados hermanos, y apenas vamos en el capítulo 2. Qué tremendo está cuando dice el Señor, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables, o sea, parecía que tenemos todo, disfrutamos todo. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, o sea, todo empieza el entenebrecimiento. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. No vas a ver más. Tu altivez es abatida. Estás en la tierra, pero no disfrutas lo mejor de la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo mejor de la tierra? Lo que permanece es lo mejor de la tierra. Y lo que tú puedes declarar que permanece es tu espíritu y tu alma. Y si tu espíritu y tu alma disfrutan y ven lo mejor de la tierra, es que Dios te dio una extensión más del 30% de lo que los hombres no alcanzan a ver. ¿Cómo lo explicas, pastor? El grande hombre de Dios, Daniel. ¿Estuvo en la tierra o dónde fue sus sucesos? ¿En el cielo, en Marte, Júpiter? ¿Dónde fue? En la tierra. Y la Biblia dice que él era 10 veces superior a los grandes hombres sabios, sátrapas que tenía Nabucodonosor. ¿Sí o no? Y dice, dentro de él hay un espíritu 10 veces superior a los demás. ¿Qué quiere decir? Todos alcanzaban a ver el 30%. Daniel, no creo que haya llegado al 100, pero hagan de cuenta que se haya ido al 80%. Por eso la gente se maravilla cuando escucha o lee esto. A veces hasta dicen, ¿habrá pasado esto? Pues esto es imposible. Sí, para tus ojos es imposible. Porque tú lo más que has podido ver, y eso si es posible, es el 30% de lo que hay aquí en la tierra. ¿Cuánta gente dice, yo ya lo vi todo? Yo ya lo conozco todo. Es un altivo e ignorante, porque lo máximo que has visto, y eso repito, con tu dinero y toda tu riqueza como aquí, fue un 30%, porque tu soberbia te ha entenebrecido tu entendimiento y cegado tus ojos. No alcanzas a ver más, no conoces más que el 30%. ¿Se imaginan qué importante es esto? Conocer más aquí en la tierra, que puedas ver más allá de lo que todos los demás ven. Díganme varios ejemplos de esto aquí en la tierra, varios ejemplos. No tantos, nada más díganme unos.
Ya les dije yo uno, Daniel. Ujú. Ya dijimos también Esteban, otro. Que pongan por el Face los hermanos que se acuerden de otros y lo pongan allí, nos los avise Pedro. ¿Cuál otro? Ya dijo usted uno. Elías. No solamente cuando se enfrentó, a ver, enfréntate a 800 gentes, los 400 de Baal y los 450 de Acera, eran durísimos. ¿Y tú solito contra todos? No, él veía más allá. El rey David tuvo el entendimiento diferente, o sea, él vio más allá. Pues, ¿quién es este incircunciso? Semejante renacuajo. Y todos como lo veían, no hombre, es un gigante, no nos va a planchar. No, es un incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios verdadero. Estás viendo más allá. Tuviste mayor, ¿qué? Permiso para que tus ojos vean más allá. Y no hablo de un ojo natural, hablo de lo que está aquí en la tierra. Cuando nosotros hablamos de las diferentes dimensiones, estamos hablando de que no estamos solos. Y hay más allá en todas las cosas que hay aquí en la tierra. Pero ¿qué ha entenebrecido esto? El pecado. Por eso la palabra dice, volveos a mi reprensión, vuelvan a mí, si sus pecados son tan terribles y rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, para que puedan ver el bien que yo les he dado. Todo aquel que se va, ya no digo de los impíos, ya los impíos ya están juzgados, ¿no? Todo aquel que se va siendo cristiano y como diciendo, no, cuando llegue yo con el Señor le voy a reclamar algo, y ya tiene como que su listita, apenas llegue a la presencia de Dios y se va a sentir avergonzado. ¿Por qué? Porque ahí sí ya se va a ver toda la claridad de lo que hay aquí. Y entonces, órale, pero si eso estaba a una calle de mi casa, lo tenía yo a la mano, ¿por qué no lo veía? No crean que todo lo que vemos es lo real, no lo crean. Lo real está en el cielo y a quien Dios quiere, le da. Pienso, pastor, que también cuando empezamos a hacer carne la palabra en nosotros, que verdaderamente la empezamos a vivir, sí empezamos a entender muchas cosas que a lo mejor estábamos haciendo mal, pero en ese momento se nos abre el entendimiento y comprendemos. Eso dijo él, ábrele su entendimiento para que vea. Estamos haciendo mal para hacerlo correcto. Amén. Porque estamos poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Saben qué vemos nosotros? O sea, y es duro, nada más lo que afecta directamente. Por ejemplo, si te peleaste con el esposo, con la esposa, si estás esto, con otro, si tienes el problema con el negocio, si tienes el problema, o sea, un núcleo bien chiquitito. No vemos más allá. Compara tu problema más grande. Voy a ir primero de poquito, así, ¿no? Compara tu problema más grande y te dices, lo pongo al lado de Job. ¿Dónde quedó tu problema? Dices, traigo un problemón y lo pones al lado de Job y dices, lo guardo en la bolsa. Mejor después vengo. Bueno, ahora, compara tu problema, otra vez, tu problema grande, ¿sí? O sea, por eso dice, tu problema al lado de Dios, ¿es muy grande o es nada? Bueno, compara tu problema grandísimo, ¿no? O tu conocimiento, tu entendimiento, al lado de Isaías, hijo de Amós. De hecho, en la Biblia no sabemos realmente si, algunos dicen que Isaías venía de la realeza de Judá,
o sea, del rey David. No sabemos, no sabemos. Amós, no sabemos, nada más dice Amós, pero estamos estudiando, ¿y quién es Amós? ¿Cómo es? Porque no está escrito. Por eso Isaías tenía tantas cosas tremendas. Miren, este capítulo 2, vamos a despedir la transmisión. Vamos a orar, mis amados hermanos, demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas tus misericordias, tu bondad, tu palabra que es eterna, y si tú quieres concédenos ver más allá, aunque sabemos, Señor, que no es porque tú no quieras hacerlo, sino que nosotros mismos ponemos barrera, ponemos tropiezo, no que alguien lo ponga, sino nosotros mismos, con nuestra propia concupiscencia, que luego en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, porque tú nos has ofrecido lo mejor y sin darnos cuenta lo desechamos. Ten misericordia de nosotros, límpianos, purifícanos. Tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, nos lave. Lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y un abrazo a todos. Dios les guarde.